Hola, muy buenas. Esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Bienvenidas o bienvenidos. Aquí estamos con el laboratorio del mes de enero, mes muy intenso, con muchísimas cosas probadas por primera vez, 32 juegos y 2 expansiones, mes mucho más fuerte de lo que cabría esperar, porque se supone que enero es un poquito más flojo, pero hay muchos juegos de final de año que se han jugado en enero, lo que trajeron Reyes, cosas que trajeron en Papá Noel que se han jugado en enero, cositas que quedaron pendientes y bueno, pues luego también ha habido algunas entradas. Entonces, mes muy intenso en cuanto a novedades, juegos que nosotros hemos jugado por primera vez, y mes muy complicado. Creo que ha sido un mes muy bueno. Mecánicamente han salido varios juegos o han llegado a casa varios juegos con mecánicas que nos gustan mucho. Ha entrado bastante cooperativo, mecánica que sabéis que nos gusta mucho, y ha sido muy difícil, pero muy difícil dilucidar el 10 del mes. Así que, sin más, si queréis conocer esos 32 juegos, esas 2 expansiones y unas pequeñas pinceladas de opinión, pues quedaros. Y empezamos, que quiero hacer un vídeo relativamente corto, que no sea demasiado largo. Contarme vosotros qué cosas habéis probado de lo que os voy a enseñar, si hay algo que os llama la atención, qué juegos son los que habéis jugado últimamente, qué novedades, que seguro que habéis probado novedades de que llegaron por Reyes, por Papá Noel, y qué es lo que más os está gustando. Así que me lo podéis dejar por aquí abajo y yo os voy a ir leyendo. Y ahora empezamos. Empezamos con Carrera de Cerditos, un juego de 2 a 7 jugadores que es a partir de unos 4 años y con partidas cortitas de unos 15-25 minutos de duración. Como su nombre dice, es un juego de carreras. Me parece un juego ideal para jugar entre hermanos. Es un juego sencillo de carreras en el que vas moviendo un cerdito, un lanzamiento de dado, pero muy atractivo. Teniendo en cuenta que es un juego que es a partir de 4 años, diría que es un juego muy guay para esas edades y compartir con edades, con hermanos que tengan un poquito más de edad. Este juego, Yazha, ha sido una sorpresa, sinceramente. Es un juego a partir de 8 años, de 2 a 4 jugadores y con partidas de unos 20 minutos de duración. Y diría que es un juego que me ha sorprendido muy gratamente. Es un juego sencillo en cuanto a mecánicas, un juego sencillo en cuanto a reglas. Un juego abstracto en el que vamos a construir una pirámide, va a haber una serie de objetivos y vamos a hacerlo con unos bloques de madera, con unos componentes muy guays. Tiene estos bloques. Este juego he hablado de él en un vídeo de novedades de Helvetic. Y nos ha sorprendido y nos ha gustado. Aparte de los componentes que están muy chulos, creo que es un juego rápido, de reglas fáciles, y tiene una forma de, pues, que va seleccionando cubos que es bastante curiosa, que funciona bastante bien. Mejor a 3 que a 2 jugadores, pero va bien a cualquier número. La duración de las partidas, que es muy cortita, creo que hace que sea interesante y fácil de que vea mesa. Y lo que os decía, vamos a ir construyendo una pirámide con esos cubos, pero solo nos va a puntuar lo que queda visible, lo que es la parte exterior de la pirámide. Me ha gustado, me ha sorprendido y me ha gustado. Es cierto que hay muchos juegos con este tipo de mecánicas, pero es de esos juegos que se podría recomendar y yo creo que sin duda vas a acertar. El juego funciona bien, es estable y va bien. También por parte de Helvetic llegó este otro juego de caja pequeña, el Ninjan, que pertenece pues a la serie o lleva el formato de Bandida, de Kariba, de Bandido, de Hige, de Kinoko, de Lodin, del Mada, o sea, de un montón de juegos. El formato me gusta mucho. El juego funciona bien.
Sigue un poco las reglas o una parte de reglas del piedra, papel o tijera. Las cartas son, pues esto, si tenéis algún otro juego son conocidas, tienen un formato estrechito, alargado, es muy resultón visualmente, son juegos de formato muy pequeño, muy portables, pero particularmente no diría que es el mejor juego de ellos de este formato que he probado, aunque el juego va bien. Hay otros como el Odín, que fue de los últimos que yo había probado anterior a estos, que me pareció buenísimo, que lo he recomendado un montón, y de hecho he visto que ahora tiene por ahí alguna nominación a premios, y es que creo que es un juego que está muy guay. Número perdido de 2 a 4 jugadores, 15 minutos, y en la caja pone 14 años. Hice vídeo de él porque creo que merece bastante la pena. Están todas las portadas al revés. Es un juego para trabajar el cálculo matemático, un filler. Se puede jugar con niños, adolescentes un poquito que controlen suma, resta, multiplicación y división. Se podría adaptar, no lo pone en el juego, pero se podría hacer alguna adaptación para jugar con más peques. Si os mola la idea de un juego de mesa en el que se trabaje el cálculo, creo que es súper divertido. Me parece que funciona muy bien. A mí de este tipo de juegos de cálculo es de lo que más me ha gustado últimamente, sin ser la mecánica favorita. De hecho hice vídeo cuando no pensaba hacerlo porque me sorprendió y me gustó mucho. Este juego fue uno de los regalos, es Cluedo Escape Misterio en el Hotel Black, llegó por Papá Noel. Nos gustó, nos recordó en cierta manera a los Adventure Games. Sabéis que a mí los Adventure Games, aunque son unos juegos que no han triunfado en exceso, a mí personalmente me gustan mucho y en casa han gustado siempre muchísimo. Y nos ha recordado esa esencia. ¿Es el juego de mi vida? No. Si me encuentro con alguna otra caja de este tipo de Cluedo Escape porque hay más a buen precio, ¿la compraría y la jugaría? Sí. 10 años, 1 a 6 jugadores, 90 minutos aproximadamente. Me parece que te echas un rato buenísimo, hora y media, hora y 3/4 súper entretenidas y muy disfrutables. Me parece un juego que funciona bien. No es un escape al uso, no es un juego muy complicado. Ya os digo que me recuerda más al tipo los Adventure, tipo aventura gráfica, aunque tienes que ir descifrando códigos, visitando localizaciones, uniendo cosas. Nos resultó entretenido. Ya os digo, ¿estaría en lo más alto o sería un top? No. ¿Jugaría otro? Sí, sin lugar a duda. Creo que es interesante. Sobre todo para a lo mejor jugadores más ocasionales o no tan expertos, creo que les puede gustar. Ya os digo que a nosotros particularmente sí que nos gustó. 3 cajitas pequeñas, estos storytelling. Son unos juegos de mesa basados en cuentos clásicos, 3 títulos, uno basado en Los 3 cerditos, otro en La Cenicienta y otro en La liebre y la tortuga. Juegos con un claro carácter educativo. En estos juegos vamos a trabajar atención, vamos a trabajar la memoria, vamos a trabajar la lectura, la lectura comprensiva. 2 a 4 jugadores, 5 años y unos 20 minutos de duración por partida. Claro carácter, ya os digo que educativo. Tienen distintas formas de jugarse, se pueden ir adaptando. Cuando empiezas a jugarlos, los juegas casi como un memory, pero en lugar de una imagen, bueno, pues que tienes que encontrar como secuencias de imágenes. Luego vas a ir leyendo, puedes convertirlo en un cooperativo. Están guays. Creo que como manera de incentivar a los peques para que lean, para que trabajen la atención, me parecen una buena opción. Son juegos de manera que se venden además de manera individual, van muy bien para el bolso, para llevarlos a cualquier lado. Y las cajas están en torno como a los 7 euros cada una de estas cajitas, con lo cual creo que es algo económico y que puede incentivar también, pues eso, como os digo, el tema de la lectura.
Cudillero. Cudillero es un juego que lleva por parte de TCG a partir de 11 años, 45 minutos y de 2 a 4 jugadores. Un juego que combina una mecánica de selección de acciones con una parte de pujas. Sorprendentemente a 2 jugadores funciona muy bien, bastante bien, cosa que cuando hay pujas suele fallar. Aquí funciona bastante bien. Cuanto más jugadores, sí que es cierto que va a haber más tensión, es más difícil y llevarte la puja es más importante. Porque el que se lleva la puja en su turno va a hacer siempre 2 acciones y el resto van a hacer solo una de las 2 acciones que han seleccionado. Entonces el llevarte el hecho de la puja tiene mucho peso, hay que medir muy bien con qué cartas pujas, qué acciones pujas, cuándo vas a perder y qué acción vas a perder. Y luego tiene como una parte de tipo puzzle, vamos a ir cogiendo las cartas y vamos haciendo un tipo puzzle que nos va a servir para puntuar. Siendo un juego que puede recordar a otros juegos similares de primeras, a mí pues eso, me recuerda a algunos juegos similares en la parte de la construcción, coge cartas, coloca y tal, pero le incorpora mecánicas que ha sabido incorporarse muy bien y que le dan un toque fresco. Me parece una acción recomendable, un juego que yo sí que recomendaría probar y destaco mucho pues el arte del juego, que la verdad es que es muy bonito. Entonces me ha parecido una muy buena de las opciones dentro de los juegos del mes y sorprendentemente ya os digo que de lo que más me ha sorprendido es esa parte de pujas, cómo está integrada y cómo hace que funcione bien a 2 jugadores, cosa que en principio me causaba un poco de dudas, hace que funcione bien más que correctamente y me parece una opción muy interesante. Feliz no cumpleaños. A partir de 8 años, de 3 a 6 jugadores y partidas de 20 minutos de duración. Un juego con una producción espectacular. Tenéis reseña de él en el canal para que lo veáis. Creo que es precioso. Componentes súper guays. Temática a mí no me puede gustar más, que es Alicia en el País de las Maravillas. Os lo he dicho muchas veces que me encanta esta temática. El diseño, los colores y todo creo que son geniales. Es un juego yo creo que pensado sobre todo para grupos. A 3 jugadores funciona, va bien, pero entre más jugadores mejor. Nosotros tenemos una carta, tenemos que ir colocando unos personajes en distintas posiciones y luego intentar que cuando nuestros personajes estén lo mejor colocados y sea uno de nuestros personajes los que va a entregar el regalo a la reina, pues tener una buena colocación, porque luego vamos a puntuar esos personajes. Ya os digo, creo que es un juego sobre todo pensado para grupos, un juego sencillo, rápido, no necesita ser muy jugón y muy disfrutable en un ambiente distendido. Me ha parecido divertido, ya os digo que en ese ámbito de juego. No es el juego habitual nuestro, pero sí es un tipo de juego que usaría para jugar en grupos, sobre todo con gente que a lo mejor no sea tan jugona. Tiene una parte de divertida porque además hay bastante pique y funciona bien. Panots, una de las novedades por parte de Zacatrus, de 1 a 7 jugadores. Esto es de los juegos que llegaron a final de año, por ejemplo, partidas de 15 minutos y a partir de 8 años. Es un juego en formato pequeño con un rango muy amplio de jugadores. El juego y lo que propone me parece muy interesante, me gusta. El factor de velocidad a la hora de colocar los panots y hacer esa selección me parece que lo cuarta un poco a la hora de jugar con los niños. Hay vídeo de él en el canal para que lo veáis en detalle. Pero nosotros particularmente cuando hemos jugado con peques os digo que la parte de velocidad la hemos eliminado. Seleccionamos los panot tranquilamente. Sí, es cierto que si te quitan el que tú quieres te quedas sin él, pero eliminamos ese factor de velocidad rápido para dejarles un poco más de tiempo, porque si no creo que con niños es difícil. Es más complicado de lo que puede parecer de todas maneras en un principio.
Clans de Do It también llegó a final del año pasado, 8 años, 2 a 5 jugadores, partidas de 20 minutos de duración, un juego de faroleo y de cartas, juego pequeño, portable, para aquellos jugadores que os guste sobre todo el tema de faroleo. Creo que el juego funciona bien. No sería particularmente mi juego, no son mis mecánicas favoritas, pero reconozco que el juego va bien, es interesante y funciona correctamente. Otro día será de 2 a 5 jugadores, 15 a 20 minutos, 8 años. Un juego también aparece como familiar, habla de troleo, supervivencia, un poco de faroleo. Vamos a tener todos una mano de cartas, tendremos que elegir un animal y salir de caza, intentar no ser devorados. Es un juego para grupos, es un juego que hemos jugado a 2, a mí particularmente a 2 no me gusta, a 3 me sigue quedando corto y creo que a partir de 4 es cuando empieza a funcionar un poco el juego. Tampoco mecánicamente es mi estilo de juego favorito, aunque reconozco que el arte, las ilustraciones, componentes están muy bien y el juego funciona correctamente. No hay vídeo, lo tengo grabado, saldrá próximamente, pero bueno, pues eso es lo que os comento. Si os gusta la deducción, el troleo, la supervivencia, intentar sobrevivir, si eso os mola, echarle un ojo. Sobre todo, ya os digo, creo que es un juego que va bien para grupos. Otro de los juegos que, por ejemplo, llegaron estas navidades es este 3 Footed Kids, Optimus Kids. No ha llegado en español, es un juego de importación basado en el Optimus. Es a partir de 5 años, de 2 a 4 jugadores y unos 15 minutos de duración. Me parece una maravilla, o sea, creo que es súper guay, un roll and write infantil pensado para niños, que tiene sus combitos, las opciones. No es un Optimus evidentemente, pero creo que es un juego para jugar con peques, súper divertido y con el que nos podemos divertir nosotros también, y entrada a juegos de mesa más complejos. Ojalá llegue por parte de Devir, sería la editorial que ha traído el Plenus, el Optimus, y es la misma editorial madre que estos. Me parece súper guay. ¿Lo veo complicado? Sí, lo veo complicado que pueda llegar porque tiene mucho tiempo en el mercado y es raro que no haya salido hasta ahora, pero no sé por qué. Yo creo que es una opción súper divertida. A mí nos ha gustado muchísimo y a los peques también. Otro juego que también es de importación y que creo que es una auténtica maravilla es este Star Ring Academy. Es un juego también de importación, no está en castellano. Haré vídeo de él, o sea, me parece tan fantástico que haré vídeo de él, por si tenéis la oportunidad de haceros con él. Exclusivo a 2 jugadores a partir de unos 7, 6 años y partidas de 20 minutos. Es un juego de deck building, imitación a los deck building. De hecho, aquí pone mi primer deck building games. Un juego con unos componentes chulísimos, ideal para enseñar a los niños a jugar los deck building. Tiene esa parte de combo que teníamos en el Star Reel, de si combinas varias cartas de una misma facción, esas cartas se te van a hacer más potentes. O sea, si un peque juega este juego y consigue dominarlo perfectamente y jugar, le vas a poder poner por delante prácticamente cualquier deck building básico que te lo va a controlar. Yo soy un sí a los juegos infantiles, a los juegos junior adaptados para ellos, y este me parece una adaptación buenísima. El típico juego que además me preguntáis, un juego que sea para niños, que también nos resulte divertidos a nosotros, creo que es un juego que funciona bien. No lo recomendaría para un adulto, pero si hay peques en casa, o sea, para mí sería un sí. Mira, la primera de las expansiones saldrá vídeo pronto porque os he grabado también vídeo, es esta, Karat Regen. Como va a haber vídeo y os voy a hablar más extensamente, si tenéis Karat y el juego os gusta, ver el vídeo, porque para mí la expansión es también un sí. En el vídeo os contaré todo el detalle
sobre la expansión que incorpora, que os da, añade profundidad al juego desde mi punto de vista, pero ya os digo que para mí sería un sí esta expansión, pero un sí sí. For a Crown, un juego con una producción brutal, pero brutal, tengo que destacarla, 3 a 5 jugadores, 8 años, 30 minutos de duración. Os lo tengo que enseñar porque es que la producción del juego creo que es maravilloso. Bueno, este es el tablero y esta es la caja. Viene con todas las cajitas y todo súper preparado, donde va cada cosa, las cartas, las cajitas de los personajes. Bueno, creo que está muy guay y hace que la preparación del juego sea así, un santiamén. El juego empieza en 3 jugadores, va bien a partir de 3 jugadores. Es un juego de interacción, un juego en el que vamos a ir contratando como si dijéramos mercenarios y bueno, pues eso nos va a permitir quitarle rubíes a otros jugadores, ganar nosotros, hacer acciones, pero todo con mucha interacción. Un juego rápido, de reglas muy sencillas y para aquellos que os guste la interacción y el pique, yo creo que es un juego ideal. Arte y producción, ya os digo que brutales. Y el juego funciona muy bien, aparte de ser un juego muy rápido, muy ágil y divertido de jugar. O sea, todo va muy rápido. Intarsia. Intarsia, un juego de Michael Kisling, autor de Azul, un nuevo abstracto, un juego con una buena producción, un juego con mucha más estrategia de la que puede parecer a primera vista, de 2 a 4 jugadores, 40 a 60 minutos y a partir de 10 años, un juego en el que tienes que planificar muy bien los turnos, qué es lo que vas a hacer y que una mala planificación te puede salir muy cara. Aunque es un juego sencillo de reglas y sencillo de jugar, creo que es un juego con bastante estrategia y un juego que necesita planificar, necesita pensar qué vas a hacer y que aquel jugador más ocasional, si no es de pensar demasiado las estrategias, creo que se va a desmarcar demasiado el otro jugador. Funciona bien, los componentes son muy guays, creo que es un punto más de dificultad que el juegos como Azul. El Señor de los Anillos, aventura hacia el monte del destino. Un juego cooperativo de corte familiar, pone por aquí de 1 a 4, a partir de 10 años, 50 minutos de duración de partida. El juego funciona bien, creo que es fácil de reglas, sería una mezcla entre una Oca Plus, algo un poco más avanzado. Creo que puede ser muy llamativo para gente que le guste la temática del Señor de los Anillos, jugadores no tan habituales. A mí particularmente me parece que se me queda un pelín corto, o no en las primeras partidas, pero sí a medida que vas jugando me resulta un pelín repetitivo. Tiene un punto de estrategia, pero tal vez demasiado sencillo. Yo es posible que aquí en lugar de 10 años colocara 8 años, a partir de 8 años. Este mismo juego tiene unas cartas de localización que vamos a tener 7 y nosotros vamos a jugar en cada turno 6. Por cada localización que vamos avanzando vamos cambiando esas cartas. ¿Qué pasa? Que siempre salen 6 de esas 7 cartas en cada una de las localizaciones. Si en lugar de 7 tuviera 15, la variedad de las acciones de las localizaciones creo que le daría ese punto que a mi modo de ver le puede faltar. Pero bueno, ya os digo, creo que es un juego que si no eres demasiado jugón y eres fan del Señor de los Anillos va a gustar bastante, y si eres jugón ocasional, más buscas algo más distendido y de corte familiar y no quieres demasiada complicación, también creo que puede encajar. Hay vídeo de él en el canal. Si eres más jugador experto y buscabas un pelín más de profundidad, creo que en ese sentido a lo mejor puede defraudar un poquillo, y a mí se me ha quedado un pelín corto. Smart Theme familiar. El
la semana pasada subí un vídeo del all-in de los Smart 10, de todo lo que ha salido ahora hasta los Smart 10, pero para mí particularmente, en mis circunstancias, con mis hijos, con toda la situación, este sería el Smart 10 que más me gusta y al que creo que vamos a sacar más provecho de todos los que tenemos. Creo que es una maravilla este Smart 10 familiar. Juego de preguntas y respuestas. Creo que el Smart 10 ya se ha catapultado como uno de los juegos de preguntas y respuestas, el sustituto natural del Trivial, de ese típico juego de preguntas y respuestas, y esta versión familiar a mí particularmente me ha encantado. Es un sí o sí. Kingdom Legacy, esta caja tan pequeñita, un juego en solitario, con campaña, Legacy, que vamos a ir modificando cosas, pero qué joya. Me parece una maravilla, me ha encantado. ¿Es posible que para mí sea el solitario del año? Pues no te sabría decir. Sabéis que juego muy poquitas cosas en solitario, siempre muy seleccionadas y un estilo de juego muy determinado. Juegos cortitos, de poco despliegue, de reglas sencillas, que sea fácil de sacar y de montar la partida. Me ha encantado. Hay vídeo sin ningún tipo de spoiler, en el que os hablo de las mecánicas que sigue, de cómo se empieza a jugar, de las reglas de oro y cositas así, pero sí, o sea, si jugáis en solitario yo diría que sí. Me ha parecido súper guay la propuesta de juego y mirar qué caja, qué poquito. Es económico, es barato y me parece que eran como unas 8 o 9 horas la caja base. Luego hay algunas expansiones, pero solo la caja base te da como para unas 8 o 9 horas de juego, me parece que ponía. Muy guay, muy recomendado por mi parte. Está en un mes muy difícil y no se ha conseguido colar en el top, pero diría que es un juego top, sin ninguna duda. Yo diría que este Kingdom Legacy es un juego de top. Más cositas que tenemos por aquí. Selva Negra, juego de Uwe Rosenberg. Dos juegos en los que ha participado Uwe Rosenberg han entrado este mes. Este Selva Negra, que fue uno de los juegos top en Essen del año pasado. A mí particularmente me ha gustado, no me ha defraudado. Es un juego a partir de 14 años, con partidas de 60 a 120 minutos de duración y de 1 a 4 jugadores. Es un juego más durillo, no es de corte familiar, aunque yo particularmente diría que es un juego difícil de gestionar, que no de reglas. Es un juego en cuanto a reglas y preparación de la partida muy sencillo, me parece muy asequible. Y es un juego que en el momento que has jugado un par de turnos lo entiendes perfectamente. Luego es difícil en cuanto a su gestión, en cuanto a optimizar, a dar un buen resultado. No es un euro ocasional de estos sencillos, es un juego estratégico y estos juegos hay que jugar varias partidas para poder controlarlos, ver las acciones, cómo encontrar el equilibrio dentro del juego, y son juegos que entre más los juegas más disfrutas. A mí particularmente me ha gustado por sencillez y por lo fácil que es de gestionar y de entender cómo se juega. Yo diría que es un juego que si te van los euros un poco más duros le podrías dar una oportunidad, porque creo que funciona bien. Y también un juego en el que ha participado V sería este Plantanubo. También es un juego que en este caso pone a partir de 12, de 1 a 4 jugadores y partida de una media hora por jugador. Es un poco más corto que el Selva Negra, aunque yo diría que es un juego más complejo en todos los sentidos. Más complejo en cuanto a preparación de la partida, más complejo, bueno, de hecho tiene más peso en la BGG, pero la diferencia en peso me parece que es menor que la complejidad que yo percibo. Es más complejo en cuanto a preparación y es más complejo en cuanto a dominio de lo que es el juego en cuanto a reglas. Es un juego
este sí que sí, ya no para aprovechar al máximo tus acciones como puede ocurrir en el otro, es un juego que necesitas 3 o 4 partidas para empezar a disfrutarlo, para ser conocedor de las acciones, que no se te pase nada de lo que tienes que hacer en el turno, para optimizar todo, para saber gestionar bien el turno. Es más complejo que en el anterior, es un juego que es para aquellos que os gusten los juegos duros. En ese caso, y desde mi punto de vista, a pesar de que ha sido un juego que ha sido muy criticado, pues porque recuerda a otros juegos de V, porque incorpora mecánicas de otros juegos de V, porque hay otros juegos con mecánicas similares que pues producen a lo mejor sensaciones, puede ser que algo mejores, pero yo particularmente creo que es un juego que después de 3 o 4 partidas en la que conozcas bien el juego, creo que es un juego que es bastante disfrutable, que la duración de la partida no es demasiado extensa y que es satisfactorio de jugar y que funciona bien. Aunque son mecánicas conocidas, creo que funciona bien. Pero ya os digo, sí que es cierto que tiene mecánicas de otros juegos anteriores que también funcionaban muy bien y que es un juego que el turno tiene bastantes acciones, tiene más enrevesamiento, tienes que tener en cuenta cosas que pasan cuando ocurren cosas, que esto te lleva aquí, de aquí tienes que hacer esto y es más duro. Esa sería mi opinión particular. Luego ya cada uno tiene que valorar dependiendo si tiene muchos juegos antiguos de V, si no tiene. Como juego yo pienso que funciona bien, aunque puede recordar sensaciones de otros juegos y no creo que vaya a ser un juego que ni en la primera ni en la segunda partida puedas disfrutar, porque no vas a ser capaz de controlar todo y seguramente se te escape alguna cosa de hacer. Entonces bueno, esas son las sensaciones. Ha sido un juego que ya os digo que me parece que ha generado bastante controversia. Feria de sellos, un juego de Stone Meyer. Creo que todo lo que hace la producción no podemos decir nada porque es brutal. A partir de 10 años, de 20 a 60 minutos y de 1 a 5 jugadores. Es un juego rápido, sencillo, con un sistema de draft abierto de losetas que va en la mesa, y que particularmente creo que las mecánicas que incorpora funcionan bien y a mí me gustan. Creo que es un juego que ha sonado poquito, no ha sonado demasiado, lo cual me sorprende porque creo que va bien. Tiene como una pequeña parte de puzzle, pero en realidad aunque vamos a ir cogiendo sellos y vamos a ir colocándolos, yo creo que diría más que es un set colección. Haremos colecciones de set de sellos, se juega a lo largo de varias rondas, es como si estuvieras en una exposición y bueno, pues un día expones unos, otro día expones otros, otros días expones otros y al final hay una exposición final que bueno, te va a dar puntos. A mí me gusta y creo que a la gente que le mole el tema de los sellos puede ser un juego que le guste bastante. Y luego ya os digo que esa forma de repartir los sellos en los que elige uno, elige uno, elige otro, elige uno, elige otro y luego con lo que tú tienes haces 2 grupos, como quieras. Como mínimo todos los grupos tienen que tener un sello, pero ahí quedan los grupos y ahora el otro es el que elige primero, o sea que tienes que mantener el equilibrio en esos grupos, porque claro, si haces un grupo con todos los sellos y otro con uno solo, lo más posible es que te deje el de uno y él se coja el otro, y él hace lo mismo, el otro jugador y los otros hacen lo mismo, reparten esos grupos de sellos y una vez que están repartidos alguien te va a coger antes un grupo y el que te queda, el restante, es para ti. A mí me mola esa parte de la mecánica. De Atomo, de la serie Logic Games, juegos en solitario pensados para niños que trabajan habilidades. En este caso trabajan, yo diría que la lectura comprensiva y distintos ítems matemáticos.
50 desafíos a partir de 7 años, 2 niveles de dificultad. Un lado es el azul, que tiene números de 2 cifras, otro lado rojo, números de 3 cifras, y tenemos una tarjeta en la que vamos a ir leyendo pistas. Es menor de 50, no es un número par, es mayor de 20. Entonces todas las tarjetas de números las tenemos esparcidas en la mesa y con las pistas vamos a ir descartando números. Es un número par, pues quitamos todos los impares. Es mayor de 20, quitamos todos los menores de 20. Y tenemos que averiguar el número secreto. Entonces me parece súper guay para peques. Le tenía muchísimas ganas y llegó también a casa estas navidades, lo trajo Papá Noel y me ha parecido maravilloso el juego y trabaja un montón de conceptos. Labyrinth, un juego súper antiguo que lo teníamos en la antiludoteca hace un montón de tiempo y que os voy a hacer vídeo porque me ha parecido que es un infravalorado, pero yo ¿por qué no lo había probado? ¿Por qué lo había desestimado así para un lado? Me ha parecido súper guay. Y este con temática de Pokémon ha triunfado con los peques. Bueno, por aquí Aetrella o Aeteia, algo así, vamos, más o menos. A partir de 10 años, de 1 a 4 jugadores y con partidas de 20 minutos. Si conocéis Skyjo o Alegra, tiene una esencia esos juegos brutal. Pero en este caso con razas, tenemos enanos, tenemos elfos, tenemos humanos. Tenemos distintas razas, luego tenemos dragones y vamos a tener que ir haciendo combinaciones, pero hay algunos que no se aclaran entre ellos, se llevan mal y eso nos va a restar puntos. Si tenemos dragones tenemos que tratarlos de tener domados porque si no te va a restar puntos. Va a haber portales que comunican cartas, pero con esa base de mecánica del Skyjo o de la Alegra, de esos juegos, en el que en el turno pues levantamos una carta, miramos la carta, nos la quedamos, la descartamos o cogemos la del descarte. Si descartamos, tendremos que levantar una de nuestras cartas boca abajo y si no la quedamos la sustituimos o bien por una de las que están boca arriba que sea distinta o por una de las que están boca abajo, pero la descartamos a ciegas sin ver que descartamos, que luego igual era una carta buena. Y bueno, pues eso nos va a dar puntos. Luego además vamos a tener unos objetivos y si vamos cumpliendo esos objetivos, pues eso nos da también puntos del final de la partida. Es súper guay, súper guay. Hay vídeo en el canal, verlo, porque me parece súper divertido el juego y a mí particularmente me ha encantado. Ya os digo que si os gustan los juegos como el Skyjo, creo que os va a gustar, pero con un paso más en cuanto a profundidad. Tiene un puntito más de dificultad. Balconia, un juego súper vistoso. A partir de 10 años, 2 jugadores y 20 minutos de partida. Un juego súper vistoso. También tenéis vídeo por aquí. Y que es muy original en cuanto a mecánicas porque ya la vistosidad hay como si fuera una especie de estantería calas con cubitos. Vamos a elegir un portal al azar que colocamos en la base y luego tenemos pisos. De esos pisos algunos se descartan por fichas y luego vamos a ir cogiendo. El jugador coge una ficha y le dirá el piso que tiene que colocar. 14 es un cubo que tiene 4 caras y él se queda con 2 que estén adyacentes. De las 4, pues si es esto, puede quedarse con 2. Y el otro jugador, pues le dejas 2 caras y de esas 2 caras va a elegir la que él coloca y en donde le parece que la coloca. Entonces, es guay porque esos cubos y esas caras te van a dar puntos, te piden cosas, es un tipo puzzle, pero llega el otro y te lo fastidia entero. Entonces tiene un puntazo de estrategia súper guay. Preparación de la partida, 30 segundos. Y jugarlo por reglas, otros 30 segundos, aunque el contrario no sepa nada del juego, o 1 minuto y medio. Y la partida es rápida, entonces es un juego que me parece súper fácil de que vea mesa, de que se pueda jugar y que me parece muy guay. O sea, me ha sorprendido mucho este juego y nos ha gustado. Por aquí, expansión y juego Kilp
en este caso Pulpo versus Tiburón y su expansión Técnicas Brillantes. El juego base, un juego asimétrico exclusivo de 2 jugadores, de enfrentamiento. Un jugador es el pulpo, el otro es el tiburón. El pulpo trata de comerse toda la comida y de huir el tiburón, y el tiburón trata de comerse al pulpo. Totalmente asimétrico. Un jugador juega con un juego o con una mecánica de deck building, de construcción de mazo, y el otro juega con una back building, una construcción de bolsa. Los objetivos son distintos, escapas un poco el juego de el perro y el gato. Tenéis que gustaros los juegos de enfrentamiento de 2 jugadores y pues totalmente asimétricos. El juego os gusta, el juego os mola y todo funciona muy bien, pues la expansión te va a añadir 6 mini expansiones, unas más favorecedoras al pulpo, otras más favorecedoras al tiburón y otras, bueno, pues un poco entremezcladas para los dos, y se pueden combinar de distintas formas. El juego me parece guay, los componentes me parecen súper top. Hay una pequeña parte de resolución de partida que a mí particularmente no sé si me acaba de convencer, el tema ese de saca una carta y al azar, bueno, pues has cazado al pulpo o bueno, seguimos jugando y lo tienes que volver a cazar. Esa es la que menos, pero vamos, el juego en sí, yo os diría que echéis un vistazo al vídeo donde hablo de él, porque en cuanto a producción y mecánicas, creo que a los que os gusten este estilo de juego os va a gustar mucho, o sea que por ahí. Más cositas, es que es mes muy intenso, este Treos de 2 a 4 jugadores, 20 minutos por jugador y a partir de 10 años, juego de selección de acciones. Tenemos unas cartas, una la utilizamos para movimiento y otras son las que vamos a jugar para seleccionar las acciones. Tenemos que pensar el movimiento y las cosas que vamos a hacer en el largo plazo y planificarlo muy bien, porque una mala planificación nos puede llevar a perder acciones. ¿Es el juego de mi vida? No es el juego de mi vida, pero creo que es un juego que me ha sorprendido y que funciona bien. Había oído críticas un tanto regularcillas y a nosotras no nos ha desagradado. Es un juego en el que seleccionas las acciones, te vas a ir moviendo por un tablero para ir cumpliendo objetivos que te llevan de un lado a otro básicamente, y eso te permite ir cumpliendo objetivos e ir acumulando oro, y con ese oro vas a poder ganar. Lo hemos jugado a 3 jugadores todas las partidas y me parecen interesantes. No lo colocaría en el top, pero diría que es un juego interesante y que si te gustan los juegos de selección de acciones le puedes dar una oportunidad si buscas algo así, porque creo que funciona bien. Tenéis vídeo de él en el canal si queréis ver más y investigar más sobre él, porque ya os digo que creo que es una opción bastante interesante dentro de esas mecánicas. Nos quedan 5 juegos y los 5 juegos que quedan tengo que decir que en casa particularmente nos han flipado. Cualquiera de los 5 es muy posible que en otro mes fuera el 10 del mes, por lo que nos han gustado. En el número 5, y puede que en el número 5 y un poco más bajo, porque la mecánica que usa es las bazas, y a mí particularmente hay otras mecánicas que me gustan más. 2 de mis mecánicas favoritas serían el deck building y el draft, y todos los demás juegos tienen o deck building o draft. Y es El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, el juego de bazas. Es un juego cooperativo de campaña en el que vamos a ir avanzando por distintos capítulos, y en cada uno de los capítulos se nos van planteando misiones. Creo que el juego es una maravilla, tanto por el formato de caja muy comprimido, las ilustraciones, el juego, la campaña, cómo está planteado, todo. El juego nos ha encantado. Lo hemos jugado a 3 jugadores y me ha parecido fantasía.
Si os gustan cooperativos, si os gustan los juegos de bazas, diría que va a ser un top para vosotros. Va de 1 a 4 jugadores, con partidas de 20 minutos y a partir de unos 10 años. A mí me ha gustado muchísimo. No está ahí porque ya os digo que ha sido un mes extremadamente complicado y bueno, pues las bazas me gustan menos que el deck building o me gustan menos que el draft, pero me parece un juegazo y un juego de poder estar en un top sin ninguna duda. Siguiente que os enseño, que ya os digo que también nos ha encantado. Los que estáis con nosotros en la comunidad de Telegram lo hemos recomendado un montón. Los que habéis visto el vídeo del juego os lo dije que nos encantó y me parece un juegazo que no ha sonado apenas y no entiendo por qué, y es Arquitectos de Stone Spine. Es un juego, muchos de los que estáis con nosotros lo habéis probado o lo habéis probado porque hay opción a poderlo probar a través de la BGA y me habéis dicho que el juego mola un montón. Entonces es un juego que no ha sonado porque no se ha probado, no porque sea mal juego. Es un juego que se ha visto poco, que ha sonado poco porque yo creo que no se ha probado mucho, pero os puedo decir que es un juego súper guay. Es un juego de a partir de 10 años, de 45-60 minutos, a 2 jugadores bastante menos y de 1 a 5 personas. Es un juego súper rápido. Es un juego que funciona con una base de mecánica de draft en el que vamos a construir una mazmorra, draft, unas cartas en la mano y vamos a ir pasando cartas. Si jugamos a más de 2, por ejemplo a 3, pues paso a la derecha, luego a la izquierda, este me pasa, se queda con una, le pasa al otro y así. Y si jugamos a 2, lleva una adaptación del draft para que funcione y haya mayor rotación, en el que yo tengo unas cartas, me quedo una, cojo otra y descarto otra. Entonces así hay más rotación de cartas y le paso las cartas al contrario, que hace lo mismo y a mí me da su mano. Ahora yo me quedo una, descarto una y meto otra nueva y le paso las cartas para él. Y así vamos a ir haciendo una mazmorra que tiene como 4 pisos y en cada piso hay 4 cartas. ¿Qué pasa? Que hay unos objetivos, vamos a tener que coger unas cartas que nos puntúe, hay un objetivo final, en la mazmorra hay distintos monstruos, distintos elementos, vamos a poder coger también elementos que van sueltos, que podremos colocarlos en nuestra mazmorra, pues o monstruos o trampas, y dependiendo de los requisitos que nos pida en cada partida, pues vamos a valorar más unas cosas que otras. Y luego también tenemos una carta que nos pide unas determinadas cosas, que eso dependiendo del número de cosas que cumplamos al final de la partida nos va a dar más o menos puntos. Un juego de draft y en el que tenemos que construir una mazmorra tipo puzzle que creo que es una auténtica maravilla. Es un juego competitivo y bueno, pues ya os digo, creo que ha pasado muy desapercibido, pero en casa nos ha encantado. Y bueno, a marido le flipó también, o sea, la sensación ha sido conjunta. Nos encanta todo lo que tiene que ver con la saga Roleplayer y este en concreto nos ha encantado, nos ha gustado mucho. Los 3 que quedan, cualquiera de los 3 podría ser el 10 del mes. Cualquiera. O sea, no tengo ninguna duda y aquí sí que creo con firme convencimiento que uno de estos juegos ubicados en otros meses, pues sería el 10 del mes casi con seguridad. Uno de ellos es Héroes de Tenefir. 1 hora de partida, de 1 a 4 jugadores y a partir de 14 años pone el juego. Un juego cooperativo de cartas con mecánica de deck building. Es cooperativo y tiene deck building. O sea, si el deck building me gusta, si ya es cooperativo, me encanta. De hecho, los 3 juegos que quedan son cooperativos y con deck building, diría yo. Entonces, bueno... es maravilla. Creamos una mazmorra
con distintos niveles. En cada nivel hay 2 salas y hay monstruos en las 2 salas. Vamos a ir enfrentándonos a monstruos de las distintas salas, intentando mejorar nuestro mazo. Tiene un sistema de cartas brutal en el que las cartas de los monstruos que nosotros acabamos con ellos se reconvierten en cartas de mejora para nuestro mazo. Y luego también cuando vaciamos del todo una mazmorra, eso nos da determinadas recompensas. Entonces, con un tiempo limitado, porque hay una especie de tablero por el que vamos a ir avanzando, vamos a ir acabando con monstruos de la mazmorra, intentando mejorar nuestro mazo lo máximo posible. Y eso nos va a llevar a que cuando el tiempo se acabe nos tengamos que enfrentar a los monstruos finales e intentar derrotarlos a todos, uno tras otro. No hay más que una opción, o sea, la opción es derrotar a todos o morir. Bueno, pues me parece una fantasía. Tengo el juego base, salió Tapete, que salió a través de la campaña, que estoy intentando ver si ficho alguno en algún lado porque me encanta, y nos falta la expansión, pero nos ha encantado. Creo que es una maravilla. Aquellos que os gusten los deck buildings y los cooperativos, me parece un juego maravilloso. A nosotros nos ha encantado. Me parece un juegazo, pero juegazo. El siguiente, a los que os gusten los deck building y los cooperativos, sé que bueno, no os voy a descubrir nada nuevo y por eso no lo he colocado en el 10 del mes, aunque me flipa. Y es este, es el Aeon's End. Es un juego cooperativo con mecánicas de deck building de 1 a 4 jugadores, partidas de 1 hora aproximadamente y a partir de unos 14 años. Esto me parece una auténtica fantasía en cuanto al juego, no es un juego barato, es un juego caro, pero creo que ofrece mucho. Tienes distintos personajes que tienen distinto punto de partida cada uno de los personajes. Luego hay un mercado de cartas vistas. En el mercado de cartas vistas hay pues unas gemas que son las que nos dan el éter, que es lo que nos proporciona el dinero. Hay una serie de hechizos que son las cartas con las que nos vamos a enfrentar, y también hay algunos artefactos. Ese mercado es súper variable, tenemos muchas opciones para poder cambiar y ir adaptando el mercado a lo que nosotros queramos. El cambio de mercado hace que te cambien las partidas. Nosotros tenemos unos personajes, luego vienen unos monstruos base, y dentro de la caja además se incluyen como 2 mini expansiones que también incluyen nuevos personajes y nuevos monstruos a los que enfrentarse. Me parece que es un juego que le puedes dar muchísimas partidas y con muchísimas opciones. No he hecho vídeo de él, no he hecho nada, hay mucho contenido. No sé si os gustaría, me gustaría que me lo dejarais, que haga una mini review, algo un poco más extenso en la que os enseño todo lo que trae en la caja. Opinión, ahí lo dejo, decirme vosotros y lo que queráis. Ya os digo que me parece un auténtico juegazo. Nosotros entramos ahora en este, tanto en este como en el Aeon's End, la Guerra Eterna, que es lo nuevo que ha salido. La idea mía en principio era no entrar en estos y esperar por el Aeon's End Legacy, que es el que yo tenía ganas, pero como no estaba confirmada la fecha, salió la oportunidad y hemos entrado en estos dos. Y vamos, no me arrepiento, nos encanta y me parece un juego para darle muchísimas partidas y disfrutar. Es lo que a nosotros nos gusta muy mucho. Y en el número 10 he puesto, o sea, en el top 10 del mes, he puesto este juego, que es Dungeon Legends. Nos ha encantado.
me ha parecido una maravilla. Un juego basado en el juego del mundo de Abel. Bienvenidos héroes de Abel. Aunque la monstruosa bestia de la luna negra fue derrotada, el mal no ha entregado sus armas. Los dioses de las 3 lunas oscuras han decidido lanzar su propio ataque furtivo contra Abel. No hay tiempo que perder, el reino y sus habitantes os esperan. De 1 a 4 jugadores, 10 años, 60-90 minutos de duración, con una campaña de 5 capítulos totalmente rejugable que podremos jugar las veces que queramos. Lo he puesto en el top 10 del mes porque es un juego que hemos jugado en familia a 4 jugadores con mis 2 hijas mayores y hemos disfrutado muchísimo. Es el primer juego de estos un poco más así, que aprieta un poco más, que hemos jugado así los 4 a nivel familiar y nos ha encantado a los 4. Así que creo que por eso se merece este número 10. Pensaba encontrarme algo similar a Abel, juego que Crónicas de Abel me fascina, me parece maravilloso, y me he encontrado, para mi punto de vista, algo muchísimo mejor. Es un juego en el que también estamos en una mazmorra así alargada y van a ir saliendo cartas. Tenemos que intentar evitar que los monstruos lleguen al castillo o habremos perdido o que se nos acabe el mazo de monstruos. Y tenemos una serie de localizaciones que, dependiendo del escenario en el que estemos, irán cambiando. Hay una parte de construcción de mazos que nos va a permitir ir cogiendo nuevas cartas y mejorar nuestro mazo. Pero no tenemos que olvidarnos de que también tenemos que cumplir la misión que se nos diga. Para eso vamos a utilizar nuestras cartas. Mejoraremos nuestro mazo teniendo más armas, más ataques, más movimiento, y tenemos que mejorar nuestro mazo. Que ese mazo nos va a permitir pues o movernos más o atacar más e ir haciendo acciones mejoradas. Para conseguir las cartas, realmente yo aquí lo que no voy a poder es comprarlas. Tengo que acabar con monstruos o hacer acciones que me permitan o me den la opción de coger cartas y llevarlas a mi mazo. ¿Puedo jugar una partida y mejorar muy poco el mazo? Sí o nada. Que a lo mejor has metido 1 o 2 cartas, pero esa base de la mejora del mazo es imprescindible. Y los capítulos vas avanzando, te dan nuevas mecánicas y luego son rejugables, porque tú puedes decir, venga, vamos a jugar el escenario 3 o vamos a jugar el escenario 4 o vamos a jugar el 1, dependiendo lo que te apetezca, o vamos a volver a jugar toda la campaña a ver si pasamos a la primera, si los pasamos a la segunda. Cada vez la campaña va apretando más. Creo que es una auténtica maravilla. Luego, además, tanto en arte como el juego, como viene organizado por dentro, me ha parecido fantasía y ayuda a la preparación de la partida un montonazo, la hace súper ágil y súper rápida. Todo viene en cajitas. Que quiero jugar el escenario 1, cojo lo del escenario 1, que quiero jugar con este y con este héroe porque no estoy jugando a 4, cojo ese héroe. Y luego hay unas cajas bases que yo las tengo que coger en todos los escenarios. Pues esta es de las bases, y luego yo quiero jugar el escenario 3, cojo esta. Si quiero jugar el escenario 5, pues cojo otra. Hace que el setup de la partida sea súper rápido. Viene con un tapete en lugar de con tablero. O sea, es unos componentes muy, muy tops. Así que en este caso, bueno, pues por sensaciones, por lo que nos ha aportado a nivel familiar, el número 10 del mes de enero es para el Dungeon Legends. No sé qué os parecerá a vosotros, a mí me ha parecido un auténtico juegazo, nos ha encantado y bueno, pues por eso se lleva este número 10 del mes de enero. Creo que merecidísimo, por lo que os digo, en cuanto a juego, en cuanto a la campaña, en cuanto a cómo está organizado, en cuanto a la presentación y producción del juego, sus componentes, me parecen fantasía. Y nos ha encantado en casa a todos y lo hemos disfrutado muchísimo. Así que yo creo que es merecido ese número 10 del mes por este Dungeon Legends y juegazo totalmente recomendable por nuestra parte, aunque ya os digo que creo que ha sido un mes muy potente en el que han entrado juegos
muy tops y que en otras circunstancias es posible que alguno de esos incluso hubiera sido el top del mes, como el Iron Sense, que creo que es brutal. El peso, o sea, el hecho de que no era una novedad, bueno, y que hemos jugado el Ansen, lo estamos jugando a 2, le da un poco de peso a ese aporte que ha hecho a nivel familiar y disfrute de todos para pasarlo sobre él, pero estarían al mismo nivel. El Héroes de Tenefir nos ha pasado exactamente igual, nos ha flipado y de hecho, ya os digo, me faltan componentes y quiero hacerme. El Señor de los Anillos, lo mismo, me ha gustado mucho, reconozco que me gustan más las mecánicas de deck building, pero creo que es un juego que hemos disfrutado mucho. Y Arquitectos de Stone Spine también nos ha flipado, nos ha parecido un súper buen juego, incluso os lo dije, el Kingdom Legacy me ha encantado, me parece un juego muy top, me parece un juego que podría estar en un top, pero yo reconozco que a mí particularmente, a pesar de gustarme, me gusta más jugar con gente que jugar en solitario. Entonces, a la hora de decidir han pesado un poco, pues eso, las mecánicas y las preferencias. Es más fácil que yo dé el top 10 del mes a un cooperativo que a un competitivo, porque disfruto más. Es más fácil que se lleve el top 10 un juego con mecánicas de deck building que un juego de colocación de trabajadores, porque a mí particularmente me gusta más. Entonces es algo subjetivo. Y hasta aquí todo el resumen del mes de enero. Decirme qué os parece, si habéis visto algo que os llame, si tenéis alguno fichado, si os ha gustado el 10 del mes, si no os ha gustado, o lo que vosotros queráis. Ya os dije antes que os invitaba a que me contéis qué es lo que habéis probado, que está en vuestro top ahora mismo, y un poquito más. Como siempre, suscribiros, dar al like, comentar y todas esas cosillas que os decimos siempre. Que un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!